Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marielena Vega y en nombre de Darío Celis lo invito a que nos acompañe el día de hoy. Platicamos del TEMEC, los acuerdos, por supuesto, entre tres países. ¿Cuáles son los beneficios para territorio nacional? De esto platicamos el día de hoy. Especialistas advierten recesión inminente en México por segundo año consecutivo. Se estima que el PIB se contraiga entre 3.5 y 4%. Así lo prevé el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La canciller alemana Angela Merkel anunció el cierre de fronteras de la Unión Europea por 30 días. Gran Bretaña, Francia, Alemania y España anuncian intervenciones de billones de dólares para limitar las consecuencias del coronavirus. En tanto, Estados Unidos propuso enviar un cheque a sus ciudadanos. El Consejo Coordinador Empresarial pidió al gobierno medidas económicas, fiscales y administrativas para sortear la crisis y lanzar recomendaciones a empresas para que guarden la cuarentena. En tanto, la Canacintra respaldó el llamado. La Secretaría de Salud prevé unos 10.500 casos críticos del coronavirus en el país, de ahí que el gabinete se reúne con el presidente en Palacio Nacional y acuerdan destinar 3.500 millones de pesos para enfrentar la epidemia, misma que se estima durará 12 semanas. Por fin el TEMEC se aprueba. ¿Cuáles son las condiciones y los tiempos que tenemos? Vea lo que le preparamos. El 13 de marzo, la Cámara de los Comunes y el Senado de Canadá aprobaron de manera unánime la actualización del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual fue firmado originalmente por los líderes de los tres países en noviembre de 2018 y tras meses de análisis en sus congresos, se concluyeron los respectivos procesos de ratificación. De acuerdo a las negociaciones, el tratado entrará en vigor 2 meses después de que el último socio comercial notifique que ha concluido sus procedimientos internos de aprobación, con lo que se continuará con los reglamentos y detalles. Con la entrada en vigor del acuerdo comercial, los tres países de América del Norte prevén asegurar la competitividad de la región e iniciar una nueva etapa que fortalecerá el comercio y la inversión. El intercambio comercial de México en 2018 se vio beneficiado particularmente por el desempeño de la economía norteamericana, que tuvo un crecimiento cercano al 3%. Canadá por fin autoriza y firma el TEMEC. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo va a beneficiar este TEMEC bajo las condiciones actuales? Para platicar de ello y más, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a la doctora Cristina Rosas. Ella es internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Muy buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, María Elena. Un gusto estar aquí. Gracias. Ya por fin firma Canadá el TEMEC. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los tiempos que tenemos que seguir? Bueno, después de la ratificación, obviamente viene todo el proceso de implementación en cada uno de los países. Estaríamos pensando que más o menos hacia junio se pueda dar ya la puesta en marcha del tratado, 1 de junio. Y es importante esta noticia porque genera un poco de tranquilidad, dadas las circunstancias de la economía internacional, tranquilidad respecto a un tratado que se negoció porque Trump había descalificado al antecesor, al Telecán, lo había calificado como el peor tratado de la historia y había amenazado con echarlo por tierra, por salirse incluso de este tratado. Entonces ya tenemos al reemplazo, hay obviamente que desmantelar lo que es el Telecán, finiquitarlo, abrogarlo, y a continuación viene la puesta en marcha del TEMEC y esperemos que esto, pues dependiendo de cómo evolucione la economía internacional ante la pandemia, pues ayude un poco a generar certidumbre económica en los tres países. Vemos que ya se aprobó, sería hasta junio, julio cuando entre en vigor. Más o menos. Vienen reglas, se tienen que acordar reglas, reglamentos. Sabemos que empresas americanas, mexicanas, bajo algunas cúpulas empresariales, están y buscan formar un cuarto de junto para este tipo de reglas. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué tan importante es esto? Lo que pasa es que hay diversas disposiciones del tratado que obviamente requieren una reglamentación de acuerdo a las características de lo negociado y obviamente del país en donde se van a poner en marcha. Para México es especialmente preocupante el tema laboral
y lo del sector automotriz, porque se supone que una vez que entre en vigor oficialmente el tratado tenemos 60 días para hacer el reglamento respectivo y, por ejemplo, ya establecer lo del salario de los $16 por hora que deben de tener los trabajadores en México del sector automotriz y también, bueno, cumplir con todas las disposiciones de contenido nacional y demás que se han pactado en torno a este sector. Entonces, 60 días parece muy poco tiempo considerando las condiciones actuales y también pues hay preocupación del sector automotriz en México y de todas las cadenas de valor que dependen directamente del sector para cumplir con la normativa. Por eso quieren un cuarto de al lado. Ok, ¿y esto beneficiaría entonces para poner mejores reglas? Ya no nos podemos mover mucho lejos de lo que se negoció. Eso es lo único que yo tendría que decir. Dentro de los márgenes que tenemos, que son ya muy restrictivos, o sea, tenemos que cumplir con un salario mínimo como se estableció en el TEMEC para los trabajadores del sector automotriz y tenemos que cumplir con los contenidos nacionales que ahí se establecieron. Eso ya es muy restrictivo para México, entonces el margen es estrecho, pero obviamente hay que reglamentar y hay que tratar de crear las condiciones lo más favorables posibles dentro de estos límites tan restrictivos que tenemos. Cristina, ¿qué le verías de bueno? ¿Cuáles son los puntos positivos que le ves a este TEMEC? Ya se aprobó, ya viene. ¿Qué es lo que le podríamos sacar de provecho como país? Como país, bueno, la concertación política que hemos logrado generar, sobre todo con Estados Unidos, para tener un tratado que, pues, cuando llegó Trump a la presidencia, parecía que no íbamos a tener nada y que íbamos a tener una crisis muy importante en las relaciones bilaterales. Entonces, el TEMEC vino un poco a limar asperezas, a crear un ambiente, si no de cooperación, por lo menos de certidumbre económica que a México le hace mucha falta por todas las decisiones que se han tomado respecto al aeropuerto internacional y la situación de Pemex y todos los temas de inversión extranjera. Entonces, yo vería que ese es un aspecto positivo, certidumbre política sobre todo. El nivel de diálogo que se ha generado entre el presidente López Obrador y el presidente Trump, creo que también es otro logro. Y por supuesto, tener un tratado pues ya más adecuado a las circunstancias actuales, aunque hay que decir, el tratado se negoció conforme a los temas que Estados Unidos consideró prioritarios y nosotros tuvimos que ver la manera de ajustarnos a esas prioridades. Pero logramos preservar algunos temas. Recuerdo mucho el de solución de controversias, que Estados Unidos lo quería tirar. Sí, y que afortunadamente lo logramos y se logró revertir. En ese sentido, ¿qué puntos o focos rojos visualizas que se tienen que tomar en cuenta y las autoridades, incluso el sector empresarial, tendrían que un poco blindar, si se puede llamar así? Bueno, laboral, automotriz, sería quizá de lo más prioritario. El sector energético, tenemos que trabajar mucho en eso porque ya nos hemos pasado 2 años diciendo que se va a trabajar en refinerías cuando a la inversión extranjera lo que le interesa es exploración. Explotación, ese es un sector muy rezagado y es un sector que tiene crisis en estos momentos en que se han desplomado los precios del petróleo. Entonces, creo que ese es un foco rojísimo de los más preocupantes en la coyuntura actual. También el farmacéutico, María Elena, se han aprobado disposiciones que protegen las patentes por 20 años, ¿sí? Y, por ejemplo, si en estos momentos se lograra concretar una vacuna para combatir al coronavirus, la patente, quien la tenga, la va a poder preservar. Si es Estados Unidos, que es el que está buscando desarrollarla, la puede preservar por 20 años y vamos a tener que pagar medicina de patente a costos exacerbados para combatir enfermedades. En este punto específico, recuerdo que bajo los acuerdos comerciales y también de emergencia, esto puede abrirse. O sea, esta patente, por así decirlo, se podría abrir al mundo entero. Se supone, si se proclama una emergencia nacional o internacional y si el dueño de la patente accede y cede. Ya vimos el problema que hubo con el VIH-Sida,
con el tema de patentes. Sudáfrica empezó a comprar patentes, genéricos de India, y Pfizer y otras corporaciones farmacéuticas que tienen la patente demandaron al gobierno sudafricano. Al final tuvieron que ceder y aceptaron que el VIH-Sida en Sudáfrica, donde una tercera parte de la población es seropositiva, es una emergencia nacional. Vamos a tener que convencer a quien desarrolle la patente de que tenemos una emergencia internacional para que libere la patente, pero eso no está garantizado, Claro. a eso me refiero. Y en el TEMEC ahora, por ejemplo, hablabas del sector automotriz. Muchas empresas automotrices dicen, bueno, pues todas se manejan de forma internacional y pueden, y algunos sectores son los que se van a incrementar, no todo el gremio, como que sí hay o visualizan cierto colchón para que no se vean tan afectadas. Bueno, si son empresas estadounidenses que operan en México, pues todo fue diseñado para favorecerlas. Pero si piensas en automotrices de Europa o japonesas o las surcoreanas, las disposiciones están pensadas para no favorecerlos a ellos. Ellos van a tener que negociar muchas cosas para poder mantener márgenes de ganancia y de operación en nuestro país. Y eso se antoja complicado. Cristina, entonces, ¿cuál sería un poco la línea que tendrían o que podrían, tú como especialista en acuerdos comerciales, que tendrían que llevar las autoridades antes de que empiece el TEMEC, con el objetivo, por supuesto, de que esto sea o tenga más puntos positivos que negativos? Pues yo creo que es muy importante que México, que tiene una red de tratados comerciales con Europa y con Japón, no tenemos con Corea del Sur, aunque sea ventilado, no tenemos con China, aunque sea ventilado, usemos los tratados o los modernicemos y pongamos énfasis en este tipo de sectores. Sí. Ya, y por ejemplo, por el lado del sector empresarial, tendrían que empezar a hacer algunos acuerdos, algunas asociaciones, porque seguramente veremos fusiones otra vez. Sí, es necesario. El mundo tiende en los diversos sectores económicos al monopolio. O sea, vemos fusiones todo el tiempo y es una forma de sobrevivir. Entonces, por ejemplo, las tres grandes de Detroit hemos visto las fusiones que han hecho con europeas, ¿no? O con japonesas para poder sobrevivir. A lo mejor esto ayuda un poco a que se perfile un escenario donde las que no son automotrices de Detroit y que operan en México puedan encontrar formas de operar en condiciones no tan desventajosas en nuestro país. Este arranque del TEMEC, ¿cómo lo calificarías, Cristina? Vertiginoso, como una montaña rusa. La moneda está en el aire. Tenemos el TEMEC, es bueno, por supuesto. Hay quien dice que es mejor tener un mal tratado a no tener un tratado, de acuerdo. Lo tenemos, hay que usarlo a nuestro favor, conocerlo, tener pues encuentros periódicos todo el tiempo con la comunidad empresarial para aprovechar todos aquellos resquicios de ventaja que existen y obviamente también para enfrentar todos los desafíos que nos plantea dicho tratado. Pues muchísimas gracias, mucho que platicar todavía por el TEMEC. Ojalá que nos sigas acompañando en este programa. Pues sin lugar a duda el TEMEC traerá beneficios a territorio nacional. Ojalá que el sector empresarial tenga una mayor participación en estas nuevas reglas y, por supuesto, estos beneficios tengan muchísimo mayor fuerza. Gracias por habernos acompañado y desde aquí un fuerte abrazo a nuestro productor Ricardo Vélez por el sensible fallecimiento de su señor padre Sergio Vélez. Hasta entonces y que descanse en paz.